Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Eso, gente hermosa, gracias por conectar con su espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz, porque cada semana tratamos de llevarles contenido basado en valores de crecimiento, de esperanza y catequístico. Y esta semana, bueno, pues tenemos a una persona muy especial, una hermana de la comunidad de Emaús, además congregada a los Sagrados Corazones, una mujer que atravesó dolorosos temas de salud, una persona que sus sueños fueron frustrados en cuanto a la maternidad se refiere. Una persona que luchó internamente siempre con el Señor. Una lucha que solamente era entre ella y nuestro Señor Jesucristo con todo lo que le estaba pasando, pero que además el propósito nuestro no es el propósito siempre del Señor, porque a veces, mediante situaciones como estas similares, el Padre nos regala familia que no contábamos con ella. El Señor se vale de todo. Con nosotros está nuestra querida hermana en Cristo, Joenay Charito. Ay, no empiece. Férez Moscoso, señores. Apenas estoy presentándole, ya está con las lagrimones. Hola, bienvenida, ¿cómo está? Te voy a decir Charito, porque Joenay es un tema siempre. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida a este espacio. Gracias. Te estábamos esperando desde hace mucho. El Señor quiso que fuera hoy. Todo tiene su propósito. Amén, amén. Bueno, empezamos bien, porque empezamos llorando. Ay, Dios mío. Esto va a estar hermosísimo hoy, porque yo sé que el Espíritu Santo se va a derramar en grande. Así lo siento y yo sé que es así. Y entonces vamos a ponernos siempre en manos de quien todo lo puede. Vamos a hacer una oración para que el Señor siga fluyendo. Señor Jesús, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la familia, por nuestras madres, nuestros padres y nuestros hijos. Entregamos, Señor, este día para que tú nos protejas, nos cuides y que tú, Señor Jesús, sea la guía. Que tú, Señor Jesús, ponga las palabras que tú entiendes que necesitan. Y estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad y seguir tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Joenay Charito, ¿eh? Háblanos un poquito, Joenay, de tu niñez, de tu infancia, cómo fue tu proceso de vida, tu crecimiento a través de la iglesia, de la fe. Cuéntanos un poquito. Yo nací bajo el seno de una familia católica con mi mamá, mi padrastro, que fue la persona que me crió desde que yo tenía 2 años, y siempre ellos me inculcaron la fe, me inculcaron el amor a Dios y sobre todo el amor a la madre. 2 hermanas que fueron, o sea, mi complemento durante toda mi infancia, y mi abuela materna, pues, que siempre estuvo con nosotros. Pero crecimos bajo ese ambiente, creyendo en el Señor, creyendo en su palabra. Hice, o sea, todos mis sacramentos desde muy joven. Y todo el tiempo, pues, estuve en los caminos del Señor de alguna u otra manera. Me alegra saber eso. ¿Cuándo tú entiendes que tuviste un llamado especial? Yo diría que en el bachillerato. Primero se empecé con la pastoral juvenil, perdón. Y ya luego pasé por grupos carismáticos, durante muchos años fue de grupo de oración. Y en uno de esos retiros, pues yo tuve un encuentro con el Señor, en el que el Señor, o sea, me permitió ver su gracia, me permitió conocer el perdón y me hizo adentrarme poco a poco más a los caminos de Él. Pero después pasó un tiempecito y por cuestiones, o sea, ya como de trabajo, de estudios y demás, pues no estaba en ningún grupo hasta que años después volví de nuevo y ya de una perspectiva diferente, ya sabiendo, o sea, lo que era el servicio, y aquí estamos.
¿Qué tú entendías que tenías que perdonar? ¿Qué aprendiste lo que era el perdón? Te tomé la palabra. Bueno, como había dicho al principio, yo me crié con mi papá, con mi padrastro desde los 2 años, entonces yo tenía un tema muy especial con mi papá biológico. Biológico. Y era, o sea, que él y mi mamá se separaron siendo yo una bebé, no tuve contacto con él casi, simplemente, o sea, lo vi como algunas 6 veces. Y entonces, en el año 1998, cuando yo tenía 19 años, pues yo recibí una llamada que lo cambió todo. O sea, mi papá, que tenía 2 años que no lo veía, falleció de un infarto a los 47 años. Y, Wow. ¿No pudiste tener una conexión con él antes de...? y yo no tuve esa conexión con él, o sea, lo Wow. veía a veces. Y tenía 2 años que no lo veía, estaba muy resentida con él. Y tan resentida estuve que yo ni siquiera fui a despedirme de él. O sea, él falleció en Higüey y yo no fui. Entonces, durante mucho tiempo, yo tuve ese rencor con él, con su familia. O sea, como que para mí eso no existía. Un Entiendo. día me invitaron a un retiro carismático y en ese fin de semana el Señor me hizo ver que yo tenía que perdonar. Fue difícil. Estaba una batalla, Yo fue me una batalla. imagino. Pero era necesario Pero era incluso necesaria. para que tu papá descansara en paz. Era necesaria. Eso ocurrió como 7 u 8 años después del fallecer. Wow. Y perdonar a una persona fallecida es algo sumamente difícil. Pero a raíz de esa experiencia, a raíz de ese fin de semana, pues yo cambié completamente con la familia de mi papá. Y hoy en día la familia de mi papá, pues mis hermanos, mis tíos y demás, pues tenemos una relación muy bonita y muy cercana. Me está haciendo llorar. Me encanta hablar aquí del perdón y precisamente el Señor sabe cómo va ordenando sus cosas. La semana pasada estuvimos aquí y tuve un invitado que también el Señor cambió los planes. Parece que el Señor quiere que hable un poco más de la familia, que hable un poco más de la figura paterna. De hecho, nosotros saltamos al guión, no iba ni siquiera a la pregunta de tu infancia, no era por ahí que íbamos. Y el Señor quiso otra vez que habláramos de la paternidad. Parece que hay muchos temas con esto y el Señor quiere que nosotros recalquemos sobre el buen padre y la responsabilidad y la conciencia que debe despertar en el hombre, sobre todo, que vive engendrando y muchas veces no le da continuidad a sus hijos y en peor de los casos ni siquiera lo reconoce. Y algo que yo quiero, o sea, decir acá, que mencioné ahorita, que aunque yo no tuve a mi papá biológico presente, pero entonces Dios me regaló la oportunidad de tener un padre que sí hizo todo lo que tenía que hacer. Amén. Y ese fue mi padrastro. O sea, yo le decía papi a él. Él me acogió desde que yo tenía 2 años. Y siempre he dicho que yo soy lo que soy por él. Amén. O sea, siempre tuve ese apoyo, siempre él estuvo ahí conmigo en los momentos más importantes de mi vida. Y cuando el Señor lo quiso con él, hace 16 años, pues eso sí me dolió. Eso a mí me arrancó un pedazo de mi corazón. Cuando ya él falleció. Y esa muerte a mí sí me dolió. El de crianza. Es mi pérdida, es la pérdida que más me ha dolido en toda Fíjate la que vida. se dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y él te dio todo lo que la otra persona, que también era tu padre, biológica, no te pudo dar. Fuiste hasta afortunada porque uno te Sí. trajo, incluso, y el otro te acogió y Y te dio ese amor y esa crianza. eso es algo que siempre yo le he dicho y se lo agradezco mucho al Señor. Tú me diste 2 padres. Y son 2 Exacto. padres, o sea, que están en el cielo, que donde quiera que estén, o sea, cuida de mí. Están orando los dos por ti. Están los 2 ahí. Y realmente eso a mí, yo le agradezco muchísimo al Señor por eso. Sí, porque cuando uno está pequeño, todavía no tiene la capacidad, la madurez de poder entender, pero precisamente eso es lo que nos hace grande, cuando ya el Señor está con uno y le hace ver las cosas de forma diferente, porque tú has querido en algún momento abrir tu corazón. Diste el primer paso de ir al retiro,
Por eso es que yo siempre lo motivo a ustedes a hacer cualquier retiro que sea, pero sobre todo el de Maús. Me encanta. Pero Eso pueden viene. hacer cualquiera, claro. Lo importante es esa conexión con el Señor, que desde la casa no es igual. Tiene que haber un despertar. Sin embargo, te pregunto, tu vida, luego de ahí, o sea, esas fueron las dos cosas que más te marcaron. Luego de ahí tuviste una vida plena, no te hizo falta nada, no había otra controversia por ahí, otra No, situación. luego de ahí, siempre, una cosa que a mí siempre me ha gustado es estudiar y trabajar. Entonces yo siempre he dicho que yo tuve una infancia feliz, porque tuve padres que me amaron incondicionalmente, me Amén. dejaron ser. Estudié ingeniería en sistemas, me apoyaron en eso. Ella era muy chiquita, señores, pero tu pía. Ingeniería en sistema. Me apoyaron en eso, ejerzo mi carrera, o sea, trabajo en una empresa y durante más de 25 años pues me he dedicado a ejercer mi carrera. Excelente, señores, el tiempo se va aquí corriendo, que uno no quiere, vamos a agarrarlo un poquito, ¿verdad? Pero nos debemos a unos compromisos y tenemos que pausar para continuar de inmediato. Ustedes manténganse en la sintonía. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Señores, agradecerles la sintonía y comentarles a aquellos que acaban ahora mismo de sintonizar, valga la redundancia, y no sabe de qué estamos tratando. Estamos conversando con la señora Joenay Charito Pérez de Moscoso. Estamos hablando un poquito de su testimonio de vida. Acabamos de hablar sobre la pérdida de sus dos padres, el padre biológico y el padre de crianza. Pero antes decirles que, antes de proseguir, que pueden buscar estos contenidos por la página de YouTube de Jackie MC. Luego de que se pase por televisión, ya se sube a la plataforma. Así es que si quieren conectar desde el principio o ver otros de los contenidos que son muy buenos todos, pueden ir a la página y conectar con nosotros, suscribirse, darle like, compartir, porque de esa forma ustedes también evangelizan, no solamente los que estamos de este lado, sino aquellos que también comparten estos contenidos también pueden evangelizar. Y recordar que ustedes pueden ser patrocinadores de este espacio. Aquellos que quieran apadrinar también con lo que sea este espacio pueden hacerlo. Mi número es 809-923-7568. Señores, hay temas con los contenidos católicos. Debemos mutuamente nosotros colaborar si queremos tener una mejor sociedad y quieres que lleguen estos contenidos a tu casa, pues puedes apadrinar el programa, que con gusto, con eso no hay problema. Y a propósito de apadrinar y de patrocinio, agradecer siempre a Sardinas del Mar, de la Casa Celestino Henao, que son los distribuidores, señores. Gracias, porque con ellos podemos nosotros hacer programas como esto. Gracias a Casa Celestino Henao por apoyarnos y por permanecer fiel con contenidos de valores. La familia Henao, como siempre, 1A, gracias por todo el apoyo. Y aquellos que quieran también disfrutar de ese saborcito criollo,
vayan a la distribuidora Casa Celestino Genao. Así, ya sí seguimos contigo. Continuamos. Cuéntanos un poquito. Tú me dijiste que toda tu vida era normal, solamente ese acontecimiento fue que marcó tu vida un poquito, pero como jovencita, ¿verdad? Soñabas con una familia, soñabas con tener hijos y me imagino que ¿a qué edad te casaste? ¿Jovencita o ya No, adulta? Ok. ya adulta. Ah, te casaste adulta. Cuéntame un poquito de esa vida soñadora, de uno siempre quiere tener que 4 hijos, se ilusiona. ¿Qué pasó? Bueno, cuando yo era jovencita, yo decía que a los 25 años yo me quería casar. Ese era como un plan en mi cabeza desde niña que yo tenía. O sea, yo siempre soñaba con una boda, soñaba con una familia, soñaba con hijos, un esposo y todo lo demás. Cuando llegaron los 25, no tenía ni siquiera novio. Ay, mi madre. Y en eso entonces, en los 25 yo lo que estaba era más centrada en trabajar y en estudiar y en especializarme. Bien. Pasó el tiempo, llegaron los 30. Entonces, a los 30, todavía yo seguía soltera, todavía seguía sin ese tema, pero precisamente a raíz de la muerte de mi papá, ahí fue como que empezó a invadirme el sentimiento de no tener una familia propia Ya. en ese sentido. Sí. Ya, por ejemplo, o sea, mis hermanas se habían casado y demás, pero yo me sentía, ahí fue que yo empecé a sentir Esa falta. esa falta de que tenía que hacer Tu algo. padre de crianza. Exacto. De que tenía que hacer algo. Ay, tú vivías tu vida bien relax. Yo No vivía tus planes tranquila, estaban, pero no con con ese propósito. Pero no con ese propósito, pero sí siempre era mi deseo. Ok. Pero yo empecé a sentir la falta de tener esa familia a raíz de esa situación. Ya. Pero ¿qué pasa? Seguía pasando el tiempo. Sin embargo, como 2 años después de fallecer mi papá, en una consulta médica, ahí apareció un temita, miomas uterinos. Wow. Y al principio, cuando me recuerdo, o sea, que cuando yo fui al médico con esa situación y demás, lo primero que me dijo el doctor, tú debes de tener hijos, porque esta situación, o sea, te puede conllevar a un tema y todo lo demás. Yo le decía al doctor, digo, pero yo no me he casado, o sea, yo no tengo ni siquiera pareja, pues entonces vamos a darle seguimiento. Ese seguimiento no duró mucho porque 1 año después tuvieron que operarme. De los miomas. De los miomas. Ujú. Ya tú tenías como 31, ¿eh? Ya yo tenía 33. Ah, 33. Ahí el doctor me dijo, dice, mira, tú debes de buscarte un hijo porque aunque en la cirugía, o sea, yo pude salvar tu útero, Ujú. yo corrí el riesgo de dejarte unos cuantos miomas porque si lo sacaba te ibas a Te quedar ibas a- sin útero ok. a los 33 años. Muy fuerte. O sea, muy fuerte. Ujú. Y yo dije, digo, pero bueno, ahí empecé a hablar con el Señor, ahí empezó mi batalla. Tu batalla interior. Mi batalla interior, porque yo le decía al Señor, digo, pero yo quiero tener hijos. Pero y entonces, o sea, ¿cómo yo lo voy a hacer? Porque yo no quiero tener hijos por tenerlo. En eso yo estaba, o sea, sumamente clara. Yo no quería ser madre soltera. Ujú. No quería. Yo decía, digo, yo quiero tener hijos, pero bajo una familia. O sea, Exacto. bajo ese esquema. Bueno, pues empezó mi batalla. Nunca me descuidé con ese tema. Siempre, o sea, yo le daba seguimiento, iba a todas mis consultas cada que es tiempo. Había momentos, o sea, en que los miomas estaban tranquilos, otras veces no estaban tan tranquilos. En ese proceso, o sea, yo tuve una pareja en la cual, o sea, yo les puse mi tema, pero la persona, o sea, simplemente no quería tener hijos. Entonces yo le dije, digo, bueno, señor, o sea, eso no es lo que tú quieres. Eso no es lo que yo ¿Por qué quiero. era tan importante para ti convertirte en madre? Eso yo digo que es un instinto, es algo natural, o sea, de todas las mujeres. Entonces, realmente, siempre yo tenía, o sea, veía a mis hermanas, todas mis hermanas, Ya o sea, tenían bebé. tenían hijos, ¿Cuántas hermanas? 4 hembras, pero los varones también, o sea, tenían sus hijos, porque yo tengo, o sea, hermanos varones de parte de padre Tu papá. también. Ujú. Y como que yo sentía como ese vacío, o sea, yo sentía esa falta. Pero
te digo que era una batalla interior, porque quería tener, o sea, mis hijos, pero quería tenerlo bajo un matrimonio. Esa lucha interna. Eso es una lucha interna. ¿Te sentiste alguna vez culpable con el Señor? Yo me sentí culpable, sí. ¿O culpabas al Señor de eso? No me culpaba yo. ¿Por qué te culpabas? Porque yo decía que por qué yo, que por qué a mí, que por qué a otras personas sí, que a otras personas se les permitía tener hijos. Tú te juzgabas más Yo me bien. juzgaba mucho. Yo me juzgaba mucho. Entonces, cuando me topaba en ese entonces como con esa barrera de que entonces no encontrara a quien me apoyara, no encontrara a quien me ayudara, entonces era una situación bien difícil. Pero, ¿qué pasa? Después de esa cirugía, los miomas volvieron a los 6 meses. Volvieron a los 6 meses. Y ahí empieza la batalla peor. ¿Cómo así? Cuéntanos. Porque entonces los doctores me decían, o sea, mi doctor me decía, o tienes un hijo, porque si te opero vas a perder el útero. Pero es que, ay, Dios mío, es una posición un poquito desafiante. Porque tener un hijo no es tenerlo por tenerlo. No tú es tienes que tenerlo saber por de dónde vas a tenerlo. tener el hijo. Entonces yo me imagino la incertidumbre que tú vivías en ese momento. Si todavía no tenía pareja y la que tenía no estaba de acuerdo. Cada vez que yo salía del consultorio, yo salía llorando. Me imagino. Yo salía llorando, porque también me recuerdo que en un momento él me dijo, tampoco te aseguro que si tú sales embarazada vas a conservar el bebé. Wow. Entonces O sea, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Es muy duro, de verdad. Fue difícil. Entonces, en el 2016, yo recuerdo que venía de Jueves Santo. Ujú. Y cuando yo llegué a mi casa ese día yo tuve una hemorragia en la que yo dije, aquí todo terminó. Wow. Fue algo muy, muy duro. Yo tuve que llamar a mi ginecólogo ese día a las 11 y pico de la noche. Tuve que hacer un tratamiento que él me indicó de emergencia. Imagina el hemograma y todo que te bajó. Y todo bajó, o sea, yo tuve que ponerme hierro, o sea, fueron muchas cosas. Y hacer un tratamiento largo para que los miomas bajaran, porque realmente mi doctor no quería. Pero pasaba el tiempo. ¿Qué sentiste tú cuando comenzaron esos problemas? Ya más fuerte, más intenso, menos esperanzadores por lo que estaba Menos pasando. esperanzador. Menos Me esperanzador. imagino que la mente, porque la mente trabaja mucho también. Es ahí que entonces, también, o sea, en ese mismo año, ahí es que entonces, es que de nuevo yo vuelvo y me acerco a la iglesia porque yo estaba un tiempo un poco alejada. ¿En rebeldía? No en rebeldía, sino que solamente iba a veces, no estaba en ningún grupo, o sea, me había alejado de los grupos, porque a veces, o sea, pasan situaciones en la vida porque uno se aleja. Pero ¿qué pasa? A raíz de esa situación, a raíz también de que había terminado con esa persona, yo le dije al Señor, yo quiero volverte a servir, yo quiero, o sea, que tú me saques de aquí y yo quiero que tú me ayudes. Y el Señor me dio la respuesta divina de qué manera. ¿Cómo? Yo volví y me acerqué cuando volví a la iglesia, o sea, que me acerqué al sacerdote, y el sacerdote me pregunta, ¿tú has hecho el retiro de Emaús? Yo le digo, no, ¿qué es Emaús? Le dice, me explica. Y dice, pues, yo te voy a anotar. Y después me llamaron, después tuve la oportunidad de hacer ese retiro, entonces ese retiro cambió mi vida. Ok. Ese retiro cambió tu vida, pero vamos a hacer un cambio ahora mismo porque nos debemos a unos compromisos. Tenemos que subir, retornar y conectar de nuevo con todos ustedes. Esto está muy interesante, sobre todo porque edifica mucho a las personas que se sienten identificadas, valga la redundancia, con su testimonio de vida. No se muevan, retornamos. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799.
Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Seguimos conversando con Charito, quien, gracias a la presencia del Espíritu Santo y a su santa voluntad, ha querido abrir su corazón con todos nosotros y hablarnos sobre su conversión y su proceso de dolor a través de la enfermedad, a través de la salud. Entonces, nos quedamos con que te habían llamado para hacer el retiro de Emaús. Me imagino que ahí estaba la esperanza para ti de una nueva vida ya forjada en Cristo y de acoger la situación del momento, ya vivirla de otra forma. Háblanos un poquito de eso. Después de ese maravilloso fin de semana, entonces yo encontré sentido en algo que yo quería hacer. El Señor me dijo, sírveme. Y a partir de ahí, entonces inicia otra etapa de mi vida en la que yo, entrego mi servicio al Señor y empecé, a ver la vida de otra manera. O sea, mi situación con los miomas seguía y yo le seguía orando al Señor. Eso te iba a preguntar, si eso fue antes de... y yo le seguía orando al Señor porque todavía había seguía esperanza. Mi deseo. Uh-huh. O sea, ese deseo nunca se quitó. Y ahí, pues entonces yo le empiezo a pedir al Señor algo muy particular. Porque yo le decía, digo, Señor, yo quiero un hijo, pero también yo quiero una familia, yo quiero un matrimonio. O sea, yo quiero una persona que busque de ti. Yo quiero una persona que me apoye. Y ahí empiezo yo a orarle al Señor por eso. Un buen día, en el 2017, la Virgen de la Altagracia me dijo en unas patronales, yo te voy a dar tu matrimonio, pero tienes que esperar. ¿Y cómo fue eso que la Virgen te dijo eso? Cuéntame un poquito, muchachita. Estaba en unas patronales y yo le estaba, pidiendo ese milagro a la Virgen porque en oración. Porque a todo esto yo decía que el Señor iba a hacer un milagro y que iba a quitar los miomas. O sea, eso era algo que yo pensaba, como que esa era mi esperanza. En una de mis oraciones, la Virgen me dijo, tranquila, yo te voy a dar tu matrimonio, pero la Virgen nunca me dijo, yo te voy a dar un hijo. O sea, ¿tú sentiste palabras audibles o sentiste eso de ella? Yo sentí, en mi corazón. Inclusive me dijo, dice, mira, espera. Y yo confié. Yo empecé a esperar. Empezaba a orar. O sea, seguía orando. Seguía pidiéndole al Señor esa parte. Y exactamente 2 años después, también más o menos en esa misma fecha, llega una persona a mi vida que cambió todo. Llega una persona, a la cual yo conocí desde el primer momento, conectamos. Y fue la respuesta de la Virgen, porque recuerdo que cuando yo la conocí, yo estaba en Higüey precisamente. O sea, mi familia paterna es de Higüey. Ese fin de semana tuve una de mis conversaciones de tipo pleito con el Señor. Esa lucha interna. Y en ese entonces, ese día, yo recuerdo que yo peleé muchísimo. Pero ese día en la noche, en casa de mi tío, pues llega esa persona. Yo no la conocía de manera personal. Empezábamos a hablar, vía WhatsApp. Y yo recuerdo que acordamos en conocernos. Pero antes de ello hice una parada en la basílica en la que yo subí y le dije a la Virgen, digo,
ok, y dime ahora, o sea, tú me prometiste algo, me dice ella, tranquila, conócelo. Oh, oye, qué relación con la Virgen. No Con la estamos Virgen. fácil. Cuando conocí a Julio, todo cambió. Ahí, o sea, yo supe que en realidad tenía la persona que el Señor quería que yo tuviera a mi lado. Y estoy hablando que ya yo tenía 40 años en ese entonces. Wow. ¿Ya te habían operado? No. Mm, Cuando yo le expliqué a él mi condición, entonces encontré el apoyo en él. amén. Él me dijo, yo estoy contigo, o sea, lo vamos a intentar de todas las formas posibles. Él ya tenía 4 hijos. Y esos 4 hijos de él empezaron a cogerme. Siempre, o sea, yo tuve como ese amor, ese cariño de parte de sus hijos. Y las cosas, o sea, empezaron a fluir, empezaron a darse. ¿Lo acogiste pequeño? No, Ya estaban ya grandes. en ese entonces el más pequeño de él tenía 6 años, en ese Ya. entonces. ¿Qué pasa? Aquí viene una parte bien, bien chula, porque él no era de iglesia. Ah, no era de iglesia, No era de Julio. iglesia. Exacto. O sea, él se había criado, o sea, bajo otras creencias. Y ahí entonces yo le empiezo también a orar al Señor por él, Por su conversión. por su conversión, porque él se encontrara con el Señor. Y el Señor respondió mis súplicas. Gloria a Dios. Después de la pandemia, él decidió acercarse por voluntad propia, o sea, sin forzarlo ni nada. Hizo todos sus sacramentos y también hizo Emmaus. ¡Wow! Y Qué a raíz hermoso. de eso, nosotros decidimos, o él quiso, y me propuso que nos casáramos por la iglesia. ¡Wow! Un premio guardado te tenía el Señor ahí. Y en el diciembre del 2022 tuvimos la boda más hermosa ¡Wow! ¡Qué chulo! de la historia, en la que yo cumplí ese sueño de niña, verme desfilar en un pasillo con 43 años, casándome con el amor de mi vida. Gloria a Dios. Y la Virgen, yo me imagino, Y la haciendo fiesta. Virgen hizo de la suya. Gloria a Dios. Fue una boda muy especial, muy, Qué muy lindo, especial. qué lindo. Y entonces los míos seguían luego de. Los miomas seguían. Ay, Dios. 3 meses después de nuestra boda, ya a mí no se me quitaban las molestias. Pero duró mucho el proceso de los miomas. Duró en 10 verdad. años. ¿Qué era peor? ¿La incertidumbre del no poder tener hijos o el dolor físico? Al final el dolor físico, porque ya, o sea, llegó un momento en que ese dolor no se quitaba, o sea, yo tenía un dolor permanente. Entonces ahí de nuevo yo decido volver para saber qué pasaba, porque yo sabía que algo no estaba bien. Precisamente cuando el doctor, o sea, me examinó, que me dijo, que me mandó a hacer todos los estudios, el doctor sí me lo advirtió y me dijo, los miomas están presionando la vejiga, están presionando otros órganos. Yo voy a cerciorarme de que es así, pero te lo digo desde ahora. Ok. Efectivamente, había un mioma que estaba muy grande y estaba presionando la vejiga. Entonces el doctor dijo, si no te opero, vas a tener una consecuencia muy difícil. Ya tus posibilidades de salir embarazada son nulas. Ya, o sea, O sea que definitivamente Ya. descartó ahí. ahí definitivamente, ese momento, yo dije, wow, ya. ¿Qué pensaste en Entonces, ese momento? ¿Volvió el pasado a Volvió- recobrar vida? volvió el pasado, o sea, volvió como ese dolor profundo que yo tenía durante Esa mucho desesperanza, tiempo, me imagino. pero también escuché a la voz del Señor que me decía, tranquila, yo te doy lo que tú necesitas. Amén. Y ya como estaba como quien dice, si yo no me operaba, yo sentía que mi vida peligraba. Entonces ahí yo tomé la decisión, hablé con mi esposo, fue el único que estuvo de acuerdo. Mi familia al principio no estuvo tan de acuerdo, Sí, porque hasta después es que las de esa consecuencias cirugía. son peores. Perdona que hable sobre ti. Pero es que después la consecuencia es peor. Porque te podía arrastrar a otro caso mayor, Así es. a otra enfermedad mayor. La cirugía se fue programada precisamente un poquito antes de Semana Santa. Esa Semana Santa yo me la perdí. Y fue una cirugía larga, porque sí tuve
complicaciones, o sea, en medio de la cirugía con el tema de las adherencias. Y una cirugía que generalmente dura 2 horas, la mía duró casi 4. Wow. Después fue un proceso doloroso de recuperación. Muy doloroso. Había momentos en que yo amanecía un poco difícil, o sea, un poco incómoda todavía, o sea, me sentía un poco resentida. Pero después yo le dije al Señor, un propósito tú tienes conmigo. Y ahí de nuevo el Señor me dijo, tranquila, te doy una familia, te di un esposo, te di unos hijos que te aman. Y muchas veces nosotras las mujeres entendemos que tenemos que ser madres biológicas, pero no, tú puedes ser madre de otra manera. Y fue lo que pasó en mi caso. Amén. O sea, esos 4 niños, yo los adoro, ellos me quieren. Tengo como 16 sobrinos. Y ellos, o sea, han sido como el soporte. O sea, ese amor de madre, pues yo lo puedo externar hacia ellos. Me imagino que fue difícil al principio aceptar esa voluntad del Señor. Aceptar la voluntad del Señor fue difícil. Fue mucha oración, fue mucho pedir. Y también, o sea, entender el por qué el Señor no me dio hijos. Porque a mí el Señor sí me dijo también en oración, yo te evité una prueba muy fuerte que tú no ibas a soportar. Wow. Y ahí no quise seguir ya preguntando. ¿Tú habías probado la inseminación artificial? No, no estaba de acuerdo. Ok. Eso, antes de yo conocer a mi esposo, o sea, ahí esa parte se me pasó ahorita. Yo fui a un especialista en fertilidad para saber si además de los miomas había otra condición. Sí. Tenía temas hormonales y tenía que someterme a un tratamiento como para resolver ese tema. En un principio lo hice, los miomas lo que hicieron fue aumentar de tamaño y de nuevo la doctora en ese entonces me dice, no, de seguir así hay que operarte. Entonces yo misma me dije, este tratamiento no me gusta. Y me hablaron de la inseminación, pero yo no quería forzar el tema de la inseminación y no estuve de acuerdo con él. Y no lo hice. ¿Tú estás de acuerdo con ese tema o no estás de acuerdo con ese tema en sentido general, la inseminación artificial? Mira, es una decisión muy personal de cada pareja, o sea, de cada mujer. Entonces, no estoy, o sea, en contra de que las personas que decidan hacerlo lo hagan, porque es una decisión interna de cada quien. Ya. Entonces, si una mujer decide pasar, o sea, por ese proceso, no la juzgo ni... Pero en tu caso, Ni que nada. tenía otra condición, era un poquito difícil. Para mí Y como sí. tú dices, estar en la obediencia del Señor, porque Él mismo te lo manifestó a través de una oración, de que luego de podían haber cosas que no podía soportar. Y el Señor siempre sabe lo que a uno le conviene. Él fue que nos tejió desde el vientre de nuestras madres. Él nos conoce a perfección. Señores, vamos a pasar ya al último bloque, luego de estos compromisos, estos cortes que tenemos que dar, y retornamos de inmediato. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Señores, ya dando paso a nuestro último segmento de hoy con relación a este testimonio de vida tan fuerte, profundo
y real. Y sé que muchas personas han pasado por este proceso y otras que quizás se le puede presentar esta situación a futuro. Uno nunca sabe. Y entiendo que esta fortaleza que nos brinda hoy nuestra querida Joenay nos sirve de mucho aliento, de poder aceptar la voluntad del Señor, aunque no sea nuestra voluntad. Este proceso, ya después que te hicieron la operación, la histerectomía, ¿cómo sobrellevaste tu tema emocional? Entiendo que la fe te ayudó bastante, que tu comunidad te ayudó bastante. ¿Cómo te llenaste de fortaleza para poder seguir hacia adelante? Porque una cosa es mantener la esperanza y ya otra es la realidad. Esto es y punto. Bueno, las primeras semanas posterior a la cirugía fueron las más difíciles. Todavía, o sea, yo me sentía mal, me sentía, a veces, o sea, tenía días que amanecía triste. Pero también yo le pedí al Señor que me diera fortaleza, que me diera paz, que me ayudara a entender sus planes. Y ese apoyo de mi esposo, de mis hijos, de mi mamá y de mis hermanas y mi familia y de mi comunidad, me ayudaron a levantarme y a sostenerme. Me alegro mucho porque cuando uno está pasando por un proceso, no sé qué te pasa, es como cuando tú compras un vehículo, que empiezas a ver varios vehículos de eso. Oh, mira qué coincidencia, mira tal vehículo. Y cuando uno está pasando por un proceso sentimental así de esa forma, entonces vienen todo esa añoranza. Tú ves un bebé caminando, tú ves una madre cargando y entonces te visualiza y vuelve esa pregunta interna y esa batalla interior. ¿Y por qué yo? Y sobre todo sea un dato, porque muchas veces las mujeres, las que no tenemos hijos, es un duelo. Hay personas que quizás no lo ven así, pero es un duelo. Claro. Porque algo sea que tú anhelabas, que no pudiste conseguirlo, y es un duelo, sea, con el que hay que aprender a convivir, hay que aprender a aceptar, porque el Señor, o sea, como digo, tiene muchas cosas buenas por delante. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ya me he dado cuenta de personas, de parejas, de mujeres que están pasando situaciones similares, que se desesperan, y eso te puede afectar mucho un matrimonio. Precisamente te iba a preguntar qué le dirías a aquellas personas que hoy en día están peleando contra la voluntad del Señor, que están pasando por una situación similar. Bueno, yo les diría que lo pongan en las manos del Señor. Como digo, o sea, una cosa es los planes que nosotros tenemos, o sea, lo que nosotros queremos pedirle, pero otra es la voluntad del Señor. Y a veces tiene sus consecuencias forzar la jugada. Pueden, o sea, empeñarse en tener un hijo, pero cuando llegue ese hijo, pueden hacer especial, pueden hacer con problemas y eso sea una situación difícil. Entonces yo lo que digo a quien esté pasando por este proceso es que confíen y escuchen la voz del Señor, porque si es la voluntad de Él, Él lo va a permitir. Pero si no es la voluntad de Él, es porque Él tiene mejores cosas. Sí, fíjate, yo recuerdo una anécdota de una buena amiga, ya ella lamentablemente pasó a la eternidad, a la casa del Señor, y ella no podía tener hijos. Y su lucha fue, no estábamos tan modernos ahora con el in vitro y todas esas cosas, pero su lucha fue tan, que su hermana iba a abortar. Y ella dijo, no, yo te la crío. Y después ella me contaba, wow, yo no permití que ella abortara. Sin embargo, la niña salió un demonio. Yo no la soporto. Me hace de todo. Digo yo, bueno, eso es por tu ser de eso. Digo, claro, ella evitó tú sabes, un pecado mayor, claro Claro. está. Pero a donde voy es que a veces nosotros forzamos la jugada porque creemos que es lo mejor. Pero a veces la voluntad nuestra, en la mayoría de las veces, no es la voluntad del Señor. Hay que dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas y guiarnos de esa vocecita interna que en oración, como a ti te habló, así le puede hablar a muchas personas más. Y sobre todo, que hoy en día, o sea, que hay tantas situaciones familiares, que hay tantas situaciones con los hijos. Entonces,
yo admiro, por ejemplo, al que hoy en día tiene hijos, porque criar hijos bajo estas circunstancias No es fácil. no es fácil. O sea, he visto muchos casos cercanos, o sea, de mis hermanas, de familiares, o sea, así, que yo digo, bueno, Señor, tú eres que sabes lo que haces. Así es. ¿Qué valor has rescatado tú profundamente de este caminar? El amor, Que todo lo soporta, que todo, o sea, que lo todo lo soporta, puede. todo lo espera, todo lo puede. El apoyo incondicional. Y como te digo, o sea, aunque pues, en mi caso sea, tengo hijos que yo no los tuve, o sea, no los paré, pero son muchachos con los que yo puedo contar. ¿Se puede amar igual? Sí, Sí. sí, se puede amar igual. Se puede amar igual. Porque hasta en eso, o sea, yo fui agradecida. O sea, esos 4 niños, o sea, para mí son una dulzura. Pero también todo depende del apoyo de la pareja y el apoyo de la pareja es vital. Claro. Entonces yo tengo, o sea, una pareja que está a mi lado siempre y me ha apoyado en todo el sentido de la palabra en ese sentido. Y hemos aceptado su voluntad. He rescatado el amor, el servicio y el querer, o sea, dar hacia los demás, o sea, como ese apoyo, esa escucha. Y yo digo, o sea, que cualquier mujer que esté pasando por esta situación y que vea, bueno, el Señor, o sea, tiene su plan para cada una y un propósito. ¿Qué te ha enseñado todo esto sobre el verdadero valor o significado de la familia? Todo. Tener una familia, el Señor me concedió el sueño de tener una familia. O sea, yo quería tener un matrimonio, quería tener una familia y ha sido, o sea, mi soporte. O sea, yo soy muy entregada a ella. Ellos saben que para cualquier cosa yo estoy ahí presente. Y es algo mutuo. Ellos me apoyan, yo los apoyo. Qué linda. ¿Has llevado a tu familia a que compartan contigo un momento de añoranza frente a la tumba de tus padres? Sí. Nosotros, o sea, como familia, nos compenetramos mucho. O sea, celebramos cumpleaños, celebramos navidades. A veces, o sea, nos juntamos y compartimos, o sea, añoramos mucho, tenemos muchos momentos familiares. ¿Cómo influyó a Emaús en esa vida, en este proceso? Porque Emaús todo lo da, todo lo entrega, Emaús es servicio, Emaús es amor. Claro, no todas las comunidades se desbordan igual, pero la mayoría sí dan mucho apoyo. Nosotros estamos en una comunidad que ha sabido dar apoyo tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles. O sea, hemos tenido situaciones en las que la comunidad de nosotros ha estado ahí presente. Cuando nosotros nos casamos, fue Maús que preparó la boda de nosotros ¡Ey! Es verdad, qué en la parte chulo, litúrgica. qué bueno. Y esa comunidad, o sea, se involucró de una manera espectacular. Háblame tú eres consagrada al Sagrado Corazón de Sí, la Virgen. soy consagrada A o raíz de somos. a raíz de ese encuentro personal con ella. No, mi esposo y yo nos consagramos juntos en el 2023, o sea, fue después de nuestra boda. Yo quería consagrarme hace mucho, pero el Señor nos regaló la gracia de que nos consagráramos los dos al Inmaculado Corazón de María, allá en Santa Mónica. En Santa Mónica. Ay, Santa Mónica. Que no hemos Señores, dicho. Santa Mónica tiene un arrastre en este canal. Entonces, Bendiciones o para sea, todos ustedes. mi comunidad es de Maú Santa Mónica, Inmaculado Corazón de María, y también somos de la Pastoral Familiar de Santa María Reina. Ok. Y estamos involucrados tanto mi esposo como yo. Eso te iba a decir, ¿cómo es esa vida ahora de pareja, en familia? ¿Viven los hijos juntos? ¿Viven todos juntos? No, hay uno de ellos que, porque son adultos, o sea, Ya, hay ok. parte de ellos que son adultos, pero hay uno de ellos que vive con nosotros. Ya. Ya los otros, o sea, una parte vive con su mamá y el más grande vive con mi suegra. Sí, porque te iba a decir, ¿cómo esa vida ahora Pero ellos van cristiana? a la casa, pasan fines de semana y todo lo demás. Señores, eso es así. A veces no nacemos, hay un adagio que reza que del cielo lo que es mortaja y, ay, ¿cómo es que dice? Mortaja y,
y novio del cielo baja, algo así. Algo así. Algo así, esa es la idea. Entonces, no todos nacimos para ser madres o padres biológicos. Y lo mejor y lo más hermoso que yo veo en todo esto es la obediencia que tú has tenido, la conversión que a través de estos procesos el Señor no te ha dejado, el apoyo de la Virgen, que eso es algo sagrado. Señores, la Virgen existe. Y la Virgen, ustedes saben que está siempre en los matrimonios, ahí pendiente de cuál es el vino que falta para ella pedirle al Señor, porque no es ella la que hace el milagro. En eso estamos clarísimos. Para aquellos que están de otra doctrina mirando el programa, ella no hace milagro, pero sí, ahí le ruega a su hijo. ¿Y qué hijo? Que una madre no le pida algo, no se lo va a conceder. Así es. Gracias, Joenay, ese nombre, señores, combinado. Joenay Charito. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo, por abrir tu corazón. Gracias. Dios te bendiga en abundancia, que sigas siendo una madre ejemplar y una esposa excelente. Y Dios bendiga a tu familia. Amén. Gracias de verdad. Y a todos ustedes, gracias por la sintonía. Espero que haya sido del agrado de todo. Para mí, excelentísimo este contenido de hoy. Dios les bendiga en abundancia. Ya saben, el contenido se pasa luego por YouTube como Jackie MC o Jackie MC. Ustedes sigan en nuestra programación. Hasta una próxima entrega. Bye, bye. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.